Estamos de regreso y agradecemos la presencia de la doctora Liliana Guzmán, candidata a asambleísta por el partido de gobierno, lista 35. Liliana, bienvenida. Coméntanos, Liliana, cómo ha sido esta nominación tuya para ocupar esta dignidad. Muchas gracias. Agradecerte primero a ti, Eloy, por la cordial invitación y permitirme estar en este espacio, saludar a toda la ciudadanía del Cantón Girón que en esta noche nos está mirando. Yo, como es de conocimiento público, formo parte de Alianza País, soy una militante de las estructuras de Alianza País, además estoy también formando parte del Buró Provincial, de la Directiva Provincial, y claro, ya cuando empezó la convocatoria a elecciones para asambleístas y para presidente y parlamentarios andinos, nosotros como estructura orgánica pasamos por una serie de procesos internos en cumplimiento de lo que señala el Código de la Democracia. Hubo una serie de asambleas cantonales, sobre todo en los cantones de mayor población, y también una gran convención provincial. Allí se tomaron algunas decisiones, entre ellas la militancia, los adherentes podían dar nombres para aspirantes a candidatos por la Asamblea Nacional por parte de la provincia de la Azuay. En ese caso, mi nombre había sido postulado por un buen sector de la población de la Cuenca del Jubones, de varios cantones, y más bien aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los compañeros y compañeras de los cantones de la Cuenca, como son estos 7 cantones que a veces estamos un poco olvidados y solo se piensa en la Cuenca del Paute o el Aseo y por allá, ¿no? Y en ese sentido se nominó mi nombre, y luego ya en el análisis, en los procesos internos dentro del Buró Provincial y claro del Buró Nacional también se definió la candidatura, y yo como militante que soy, pues la acepté, ¿no? No es un hecho de que uno está buscando, sino más bien pues la estructura y la militancia le toca aceptar. Es como quinta candidata. Sí, yo estoy en la lista en la posición número 5. El objetivo del gobierno actual es asegurar precisamente, bueno, y es comprensible eso, ¿no? Asegurar una mayoría en la Asamblea Nacional. Una asamblea que, por cierto, no, para criterio de muchas personas, no ha sido la diferencia con el anterior Congreso, como se aspiraba, como se promovía, y hemos vuelto a las mismas prácticas, Liliana. Bueno, yo no creo que tanto así lo sea, ¿no? Yo creo que efectivamente a raíz de que en el 2008 la mayoría de los ecuatorianos aprobamos una nueva constitución, y a partir de eso se conformó toda una estructura dentro del país, y hay una función legislativa y hay también la función ejecutiva, y como gobierno nacional Rafael Correa ha sido muy claro y firme en decir que es necesario contar con una mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Hoy en día, por ejemplo, para el proceso electoral a los ecuatorianos y ecuatorianas tocará elegir 134 asambleístas, por lo tanto nosotros aspiramos como Alianza País tener mínimo 70 curules dentro de la asamblea. ¿Para qué? No para decir que somos únicamente mayoría, sino para poder garantizar una gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy en día se tienen paradas algunas leyes dentro de la Asamblea Nacional que por una oposición sin propuestas, por una oposición simplemente porque creen que estarían dando demasiado poder al presidente, no permiten la aprobación de algunas leyes, incluso leyes que fueron mandato popular a través de la Asamblea del 11 de mayo, ¿no? Como la ley de comunicación. Eso la ciudadanía dijo dentro el 11 de mayo del 2011, el año pasado, cuando fueron las elecciones, la mayoría del pueblo ecuatoriano dijo que queremos una ley de comunicación, y sin embargo esta oposición no permite que haya todos unos mecanismos de participación de procesos internos, y no es verdad tampoco que se repite lo mismo. O sea, recordemos, y es prohibido olvidar, ecuatorianos y gironenses, de que antes se daban los cenicerazos, antes se daban de puñetes, antes había toda una serie de que simplemente un círculo era el que gobernaba. Ahora es todo un proceso de revolución ciudadana, que la revolución ciudadana no la conformamos únicamente quienes estamos dentro de Alianza País, sino la conforma quienes estamos convencidos de que el proyecto está avanzando. Antes gobernaba un círculo, ahora gobierna otro círculo, Liliana. Y en lo referente a que existe una oposición, en la actualidad existe en el Ecuador dos grupos, los buenos
como se los catalogan, o como ustedes dicen, los honestos somos más, y los que no concuerdan con esta ideología son los malos. Entonces los buenos no quieren que nada de lo que proponen los malos Pero es que no proponen nada. Eso es lo grave, ¿no? O sea, esos grupos, nadie les dice que son malos, simplemente les decimos que son una oposición que no tiene propuestas. Eloy, tú como comunicador tendrás la oportunidad de entrevistar a muchos candidatos en este proceso de campaña que se avisora, ¿no? Y verás que únicamente en los espacios públicos se dedican a hablar de lo mal que creen que está dándose la administración por parte del gobierno de Rafael Correa, pero en sí no proponen absolutamente nada. Entonces ahí se ve que es una oposición sin propuestas, es una oposición que ahora se siente perjudicada, porque este gobierno es el gobierno de las mayorías, no es el gobierno de un grupo apoderado, no es un gobierno de la banca, no es un gobierno que en un momento dado estaba en la administración del Estado, estaba en la administración del Ecuador, y se fue, y se votó. Recordemos de los candidatos, o de Lucio Gutiérrez, o sea, él en la primera oportunidad que tuvo se subió del helicóptero y se fue, o sea, y con ellos, ¿quiénes estaban? Todos los señores que decían ser de la izquierda, 15, MPDs, Pachacútics, todos ellos estaban dentro del círculo, ¿no? Pero son grupos que no han podido permanecer dentro de la administración o del cargo que el pueblo los ha elegido, porque no ven que los intereses y porque hay una ciudadanía que reacciona, ¿no? En cambio, el gobierno de Rafael Correa es un gobierno que ha ganado legítimamente 8 elecciones, y claro, estos sectores de oposición ganen las elecciones y propongan su plan de trabajo. Liliana, en ese sentido, es tanto lo que tú consideras la oposición, que muchos de los partidarios, los que tú has mencionado, que pertenecen al MPD, a Pachacutic, que a la primera discordia o a la primera no darles gusto, el propio Alberto Acosta, el presidente de la Asamblea, una pequeña discrepancia y ya se pasan al otro lado. O sea, son personas que no tienen convicción, sino tienen intereses personales, y eso es lo malo de ciertos actores políticos que únicamente están frente a los intereses personales. En cambio, nosotros administramos y gobernamos para los intereses colectivos, y eso nos hace la diferencia, y por eso ha sido ratificada siempre la confianza del pueblo ecuatoriano. Ustedes se han comprometido a lo que se denomina el código de ética. Está sobre los intereses nacionales, intereses colectivos, el código de ética que ustedes tienen en vigencia. Bueno, nosotros como Alianza País hemos escrito un código interno de ética, ¿no? Más bien ahora es la Asamblea Nacional, y efectivamente desde la Subsecretaría o desde la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión se está impulsando un código de ética para todo el colectivo ecuatoriano, ¿no? Nosotros como Alianza País lo que hemos suscrito es un convenio, hablemos así, un acuerdo en el cual se vaya primero a clarificar que más allá de las situaciones personales que podamos tener en el caso de determinarse o no por parte de la ciudadanía y poder llegar a la Asamblea Nacional, que se permita la actuación primero de las personas alternas que nos acompañan durante el proceso y en la lista, porque así se inscribe un principal y el alterno. Igualmente nosotros hemos contribuido que por ese lado le corresponderá a los asambleístas que sean elegidos como principales, puedan hacer mientras actúa en la Asamblea el suplente, pueda trabajar en territorio con la comunidad en varias asambleas, sean en colectivos como se encuentre organizada la ciudadanía azuaya en este caso, poder debatir y analizar cuáles son las propuestas que emanan, que sean debatidos dentro de la Asamblea Nacional. Ese es un código de ética interno que nosotros lo suscribimos al momento de inscribir nuestra candidatura. Lo otro es un código de ética, como nosotros Revolución Ciudadana dentro del plan de gobierno hemos planteado una propuesta de todo lo que es esta revolución ética, de transparentar nuestros actos, y no solamente los actos públicos, sino también los actos privados. Liliana, tú has comentado que se darán recoger opiniones ciudadanas a través de esto. ¿Cuál sería tu actuación si es que entre el recoger de opiniones ciudadanas la comunidad, por decir en Girón, te solicita que alguna posición que no coincida con las aspiraciones del régimen? Hablemos en tema minero. La ciudadanía, quienes, si es que llegas a ser asambleísta, te piden que legisles en ese sentido.
¿qué va a prevalecer? ¿El código de ética o lo que la ciudadanía te pida en esos momentos? Prevalecerá lo que esté en la Constitución. Recordemos que una de las competencias de la Asamblea, y en este caso de los asambleístas, es legislar y fiscalizar. Legislar implica hacer leyes. Quizá haya que trabajarse en alguna reforma en el tema que tú planteas, el tema de la ley de minería, pero el hecho de poder señalar quién es el ente rector, de administrar y definir cuál va a ser la política en el tema minero, según la Constitución, lo tiene el Ejecutivo a través de las instancias respectivas o a través del Ministerio Sectorial, y en este caso es el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Sería demagógico yo, como candidata asambleísta, decir que en el caso de determinar si alguna propuesta frente al tema minero se pueda impulsar, porque eso significa que engañar a la ciudadanía, y esa no es mi característica, y eso no es Liliana Guzmán así. Más bien ahí lo que implica como ciudadana gironense y sobre todo como asambleísta, en el caso de definirse o no mi triunfo, corresponderá a trabajar con la ciudadanía y explicar que sería de tener otra constitución, sería de reformar, de que haya otra constituyente, ¿no? Para poder construir una nueva constitución, porque claramente eso no va a darse. No, mientras el pueblo ecuatoriano no lo pida y por supuesto, porque nosotros como gobierno nacional tenemos un plan de trabajo definido y proyectado para largo plazo, no únicamente para el proceso electoral de turno. En ciertos aspectos es necesario reformas. Por supuesto, claro, si esa es la tarea de la Asamblea Nacional. Y de esas reformas, algo que no concuerde con el criterio del gobierno, ¿podría ser tú la próxima víctima como... no víctima, la próxima defenestrada? Ya, como se lo quiera llamar, al estilo Alberto Acosta, al padre también de Cuenca, que se me va el nombre en este momento, bueno, y a tantas personas que han discrepado en algún momento y han salido como los malos de la película. A ver, yo creo que aquí, para quienes tenemos una formación, para quienes somos orgánicos y formamos parte de una estructura política que no es electoral, que no únicamente plantea propuestas de acuerdo a lo que esté de moda o no esté de moda y lo que pueda captar mayores votos, que eso sí lo hacen nosotros, la política firme del gobierno nacional lo está plasmada en el plan de gobierno que lo tenemos. Inicialmente se tuvo un plan de gobierno para el primer periodo, y una de sus propuestas sí fue, o sea, yo no pongo candidatos a diputados en esa época, porque mi propuesta va a ser realizar una nueva constitución con el pueblo ecuatoriano, y eso se hizo y se llevó al triunfo, y después se construyó una nueva constitución que es garantista de derechos, constitución que fue aprobada por casi el 80% de los ecuatorianos y ecuatorianas, y no podríamos nosotros como candidatos asambleístas irnos en contra de lo que señala la Constitución, de que será necesario trabajar en algunas reformas dentro de las leyes que se encuentren vigentes. Por supuesto, si estamos con una nueva constitución y recién en estos 4 años únicamente se han podido trabajar en alrededor de unas 57 normas legales entre códigos y leyes, pero sí corresponderá a la Asamblea, con los legisladores que el pueblo ecuatoriano elija, trabajar en una serie de reformas. Y si como Liliana Guzmán me toca estar dentro de la Asamblea, yo siempre defenderé los intereses del pueblo ecuatoriano que están garantizados en la Constitución, sin que eso implique que me pueda ir en contra de lo que dictamine las políticas del movimiento en el que yo me debo, porque tampoco podríamos ser desleales, ganar enmarcados dentro de una estructura, dentro de un movimiento que tiene su disciplina, que tiene su estatuto, que es orgánico, y claro, porque no me conviene, porque no doy gusto a cierto grupo, entonces me voy por donde que más me convenga sostenerme en el cargo. Yo creo que aquí no es el de sostenernos en el cargo, sino el de sostener los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas que están en la Constitución. Se dice que la Asamblea es el presidente mismo quien hace y dice qué es lo que tienen que aprobar, qué es lo que no tienen que aprobar, y también se manifiesta de los 5 asambleístas actuales de la provincia, 3 son del movimiento o de Alianza País, de los cuales el resultado, el trabajo que han desempeñado, legislar y fiscalizar precisamente, no ha sido el de los mejores. Incluso se manifiesta que no han actuado como tales, y están por la reelección 2 de las 3 asambleístas. A ver, es importantísimo que la ciudadanía
prohibido olvidar, como se dice, ¿no? Prohibido olvidar que estamos desde el 2008 con una nueva constitución. Al tener una nueva constitución madre implica que hay que enmarcarse en varias leyes, en la construcción de varias normativas, de varios códigos, ¿no? Y claro, los compañeros asambleístas de Alianza País y los demás que el pueblo ecuatoriano los eligió en su momento, se dedicaron a construir todas esas normas legales que implicaba el hecho de tener una nueva constitución. Producto de eso, hoy tenemos 57 códigos y leyes aprobadas. Y claro, el Ejecutivo, así lo establece la Constitución, y en este caso el presidente de la República es colegislador, es decir, la Asamblea Nacional aprueba una ley y pasa al presidente de la República para que lo revise y sea vetado total o parcialmente, o mande, en este caso, si lo queremos entender mejor, a que se haga algunas aclaraciones o correcciones. La Constitución lo dice. ¿En qué sentido puntualmente sería bueno? Y el caso de que al Ejecutivo no le conviene una ley, pues simplemente se dan los actos del anterior Congreso, que falta la persona, falta el voto, que no se da paso, se dilata. Sería bueno saber en qué ley puntualmente eso, Eloy. Sería bueno saber, para no dejar un poco a los televidentes con esa incertidumbre, ¿no? Para saber exactamente en qué ley ha sucedido eso. Últimamente se aprobó la propuesta, las emergentes y reformas que lo planteó el Gobierno Nacional para que se pueda incrementar el bono de desarrollo humano. Fue una iniciativa desde el Ejecutivo, que por supuestamente así lo dice la Constitución, porque es colegislador. O sea, no es que se está haciendo lo que se da la gana, se está siguiendo lo que dice la Constitución, y para que los otros puedan hacer en su momento, tienen que ganar las elecciones. O sea, no pueden sin ganar elecciones decir esto está haciéndose, no se está haciendo lo otro. O sea, se debe ganar elecciones en las urnas, sea en instancias cantonales, parroquiales o provinciales, y en este caso dentro de la Asamblea y del Ejecutivo, y ahí determinar su política clara, ¿no? No es que es antojadizo. El Gobierno Nacional tiene una propuesta, un plan de gobierno, y quienes votan y quienes eligen, a más de votar por esa persona, está aprobando un plan de gobierno, y en ese plan de gobierno se determina la creación de algunas leyes que en muchos casos vienen como en iniciativa desde el Ejecutivo y que tienen que ser debatidas y analizadas dentro de la Asamblea Nacional. Y si tú lo dices, o sea, se vuelve a los que sucedía antes, sí sería importante, hasta para poder transmitir a las instancias pertinentes, saber cuáles son esas inquietudes, ¿no? Porque producto de eso hoy contamos con un código de ordenamiento territorial para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan saber claramente cuáles son sus competencias. Producto de eso se ha dado una clara reformas en todos los ordenamientos tributarios. Producto de eso, para que ahora los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas, las asignación de los recursos sean puntualmente, e incluso se haya incrementado en un 40% los presupuestos asignados al recurso. Recordemos antes lo que pasaba. ¿Han consultado ustedes a las prefecturas, a los municipios, si es que, obviamente a los que no son de la línea política, si es que ellos están conformes con la forma como se administra? ¿Se administra qué? Vos me estás diciendo en este momento sobre la repartición de recursos acá en la prefectura de la SUAY. Cada momento se manifiesta de que los recursos no llegan como deberían, que no se dan todos estos aspectos que... Bueno, a ver, ahí hay también actuaciones políticas, ¿no? O sea, hay prefecturas, y puntualmente la prefectura de la SUAY, que se vive quejando que no tiene plata, pero sin embargo hace fiestas por doquier que no son realmente sostenibles para la ciudadanía, y ni que tampoco sean indispensables, ¿no? O sea, eso es un tema político de constante queja. Eso de las fiestas, sin embargo, de todos están de lado. Por supuesto, sí, eso es lo interesante, que ahora que se ha universalizado muchísimo las cosas. Antes era solo para un grupo, ahora es para todos, porque la patria ya es de todos, y eso nos hace diferencia. Y ahora uno sobre todo ha tenido mucho que rescatar la identidad y la soberanía que antes se estaba perdiendo. Ahora los ecuatorianos y las ecuatorianas valoramos más lo nuestro, ¿no? Y volviendo a lo que tú lo señalas, realmente es inexplicable que algunos sectores políticos que están en cargos parroquiales o que están en temas de la prefectura constantemente se habla, pero sin embargo no habla. Hace prácticamente un mes y medio hubo una reasignación presupuestaria absolutamente a todos los municipios de la SUAY, sin mirar si son aliados, si no son aliados, ni nada. Particularmente el municipio de Girón debía haber recibido $258,000 para que se puedan hacer en inversiones extrapresupuestarias, es decir, fuera del aporte que le corresponde de manera periódica
periódico a los municipios, el gobierno nacional constantemente está haciendo reasignaciones presupuestarias, y el año anterior también tuvo otra asignación presupuestaria de la ley 047. Sí sería importante también que eso informen las autoridades de los gobiernos autónomos. Simplemente se quejan de que supuestamente no hay una asignación. Claro, las necesidades son ilimitadas, ningunos recursos serán suficientes para satisfacer las necesidades, pero que este gobierno ha transferido de manera adecuada, oportuna e incluso se ha incrementado, eso no lo pueden negar ciertos sectores políticos. Liliana, si tú fueras asambleísta hoy, ¿cuál fuera el tratado que dieras tú a las denuncias de actos de corrupción en los que se acusan a funcionarios del gobierno y no se da el trámite? Bueno, tú te debes referir a los temas de los juicios políticos, porque temas de corrupción, eso hay instancias respectivas que se deben encargar, ¿no? Claro, si está determinado y si son denuncias que tienen los elementos suficientes probatorios dentro de la Asamblea Nacional y a través de la Comisión de Fiscalización, se debería seguir. Y por supuesto, si yo tengo la oportunidad de servir a los azuayos y a las azuayas desde una curul en Asamblea Nacional, pierdan y siéntanse seguros de que seré una de las primeras, que así sea. Entre nuestra misma militancia, entre nuestros mismos compañeros, tenemos que seguir las instancias que corresponden. Y en este gobierno también ha existido fiscalización. O sea, incluso muchos de los actos de corrupción han sido denunciados por el mismo gobierno. O sea, nosotros desde el gobierno creó la Secretaría Nacional de Transparencia, que es una instancia que constantemente está realizando investigaciones sobre actos presumibles en la administración pública y sobre todo del Ejecutivo, y que ellas han sido evacuadas dentro de las instancias que correspondan, ¿no? Pero aquí el que denuncia es el malo. ¿Cómo el malo? Si hace una investigación, vamos a un caso concreto del libro publicado, el libro Gran Hermano, hace una denuncia, en vez de investigar y salir avante a decir, eso estaban mintiendo, vamos a meterles un juicio. Pero bueno, esos son temas personales, esos son entre actos entre un privado y entre, en este caso, la persona de Rafael Correa, ¿no? Porque aquí se estaba creyendo contra una persona, y claro, se vino a difamar valiéndose de un libro y hablar cosas que no iban coherentes a los ojos de los ecuatorianos, no únicamente a los sentimientos, porque por supuesto que en temas de derechos de autor se respeta el pensamiento del que lo escribe, pero aquí quien lo escribía estaba yendo en contra de lo que los ojos de los ecuatorianos veía. Decir de que por poco se fue en el 30S el mismo presidente a buscar la muerte, y que ordenó él a disparar a todo un hospital. Pero o sea, lo principal en esto era los casos de entrega de contratos al hermano del presidente. Pero bueno, pero él mismo lo confirmó que sí. Sí, y eso se están ventilando dentro de los juicios y de los procesos, porque el señor Fabricio Correa no es un funcionario público, no es un servidor público, y por lo tanto, como ciudadano, está respondiendo sus trámites entre la justicia ordinaria, ¿no? Bueno, Liliana, hay que terminar. No, está bien. Con este diálogo. Un llamado a la ciudadanía, a gironense, algo que tú necesites mencionar, añadir a lo que se ha dialogado. No, muchas gracias, agradecerte una vez más a ti, saludar por este medio a toda la culta ciudadanía del Cantón Girón, informarles igualmente que muy orgullosa estoy llevando al nombre del Cantón Girón. Ha sido esta una oportunidad que me ha tocado aceptar esta candidatura, una candidatura que yo no me he buscado, les digo honestamente, sino como militante lo tuve que aceptar. Esperar y contar con el apoyo cuando así lo requiera, y claro, ya cuando estemos mismo en la campaña, pedirles el apoyo correspondiente. Muchas gracias una vez más, y siempre será un gusto compartir aquí el espacio contigo. Gracias, Liliana. Nosotros vamos aquí a hacer un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de Noti Girón.